Si uno mira sectorialmente esta historia, desde el punto de vista de la productividad, tuvimos un rápido crecimiento de agricultura forestal, pesca, acuicultura, hasta el año 2009 más o menos. Y de ahí en adelante, un estancamiento, incluso declinación. ¿Por qué? Sobreexplotación del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Hay una sobreexplotación dramática de la pesca, de las columnas de agua en la acuicultura, lo cual genera la diseminación de enfermedades. O sea, pasamos de una situación en que Chile tenía un costo de $1 menor que Noruega en la producción de salmón, hoy ya tenemos $1 mayor que Noruega en la producción de salmón. Perdimos nuestra ventaja comparativa con los noruegos, y ese es el gran competidor. Ya hablamos de la minería, esto tiene que ver con la ley de cobre, la escasez de agua y el aumento del precio de la energía. Esos son los factores que están detrás de ese fenómeno. El sector que tiene muy buen desempeño y que mantiene un muy buen desempeño interesante es el comercio, con los mayores aumentos de productividad, transporte, comunicaciones y el sector financiero. Aquí hay un buen desempeño en términos de productividad. Entonces, ojo con los servicios. A propósito del tema de los intangibles, ¿no es cierto? Y el tema de las tecnologías de información. Electricidad, gas, agua y construcción, pobre desempeño. Preocupante que el sector construcción tenga comportamientos de productividad tan bajos, porque es una parte muy importante del PIB, tiene gran impacto social, tiene impacto en definitiva en el precio de la vivienda, y eso es un factor sin duda preocupante. Industria estancada, toda la década pasada, la productividad total de factores está estancada. Entonces, en este cuadro, lo que ustedes están viendo es que la productividad total de factores va a estar afectada exógenamente por factores ambientales en este ámbito y en este ámbito. Este ámbito son $20.000 millones en exportaciones y este otro son 25.000. Con eso hacemos como el 70%, 80% de nuestra matriz exportadora. Entonces, ojo, cuidado con esto. Esto nos plantea un desafío nada menor. Y estos son datos bien duros, ¿no? Que son datos de los estudios muy recientes, datos al tercer trimestre, creo, no, segundo trimestre, tercer trimestre del año 2013. No, segundo trimestre del año 2013. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué? Bueno, esta es la encuesta de innovación que se hace cada 2 años. Y lo que muestra es la proporción de empresas que hacen innovación de productos, procesos, gestión comercial, productos, procesos y en general gestión. Y pasamos del 2004 del 87,9% al 19%. Esto es una encuesta comparable, son empresas de más de 10 trabajadores, y esto lo lleva al Ministerio de Economía y se publica periódicamente. Este es un tema bien preocupante porque es la innovación, en definitiva, lo que permite diversificar a través de la innovación de productos, sobre todo, la economía, productos y servicios, y por lo tanto salimos de una economía que ha atrapado en el problema de los límites que está alcanzando los recursos naturales. Y por otro lado, intrasector, es la innovación de las empresas lo que permite, ¿no es cierto?, aumentar la productividad, sin duda. Entonces, la diversificación y el crecimiento dentro del sector a través de la innovación de las empresas. Entonces, este es un tema importante. Entonces, nos abre todo un interrogante sobre capital social, innovación, rol del Estado, estrategias de negocios del sector privado. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde hay que poner los énfasis? Y para poder responder eso rápidamente, una reflexión más conceptual sobre el fenómeno de la innovación. La innovación, incluso la productividad científica, no solo la innovación en la empresa, pero la innovación en la empresa de todas maneras, aumenta, y lo vamos a ver enseguida, con la colaboración. En la medida que los países, que las sociedades tienen mayores capacidades de cooperar, de colaborar, son más capaces de generar innovaciones incrementales, disruptivas.
El problema que tenemos es que la colaboración depende de la confianza, de lo que algunos llaman también el capital social. Y hay una alta relación, ¿no? Este es un análisis muy simple y muestra una correlación bien importante, y Chile no está muy bien posicionado en este gráfico. Entonces tenemos un problema. Y si miramos la variable capital social exclusivamente, y este es un estudio que se hace para los países de la OECD, Chile aparece acá. Y estas son preguntas bastante simples: si usted confía en su vecino, confía en esto. Es un análisis, una encuesta muy estandarizada que se aplica en todos estos países y se aplica de la misma forma. Y Chile aparece con peores niveles de capital social que Turquía, México, Portugal, Grecia, Corea. 13%, es bajísimo. Esto es un problema. Colegas míos ingenieros industriales con los cuales trabajé muchos años, Carlos Viñolo, por ejemplo, conversábamos largo sobre estos temas, sobre innovación y capital social. Y estas son noticias preocupantes, ¿eh? Y por lo tanto, a lo mejor nos pusimos demasiado duros en términos de la enseñanza, de las ingenierías, etc., y descuidamos también otros aspectos que son relevantes para poder avanzar en innovación. Ahora, si uno mira el proceso de innovación, este es un tema que está sujeto a gran debate: cómo ocurre la innovación, y hay una evolución en el mundo que se ha ido produciendo desde los años 40 hasta ahora, y la evolución continúa. Y antes había una visión bastante lineal y muy vinculada a los países desarrollados, y en particular a Estados Unidos, sobre cómo operaba la innovación. Y probablemente mucho más pensaba en lo que es la innovación disruptiva. Entonces se pensaba que había una relación lineal desde la ciencia básica a la investigación y desarrollo, que es más aplicada, y después, ¿no es cierto?, al desarrollo de productos, de mercadeo, etc. Y este era el modelo que se llama The Science Push. Y estaba tan metido en la mente, ¿no es cierto?, de todos este modelo de Science Push, que después de la Segunda Guerra Mundial se armó una comisión que escribió un libro, en realidad, que se transformó en un texto muy importante, que se llamó Science: The Endless Frontier, por Vanderbush. Y ese libro se le presentó al presidente Truman y sirvió para crear el National Science Foundation en Estados Unidos y plantear una idea de financiar fuertemente la investigación básica en las universidades, como una manera de generar una permanente revolución tecnológica en la sociedad y de esa manera cambiar el mundo. Y esto estaba muy influido por la forma en que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, que en definitiva fue gracias, digámoslo, a la bomba atómica. En definitiva terminó la guerra, y eso se atribuyó al desarrollo de la ciencia. De ahí viene la historia, ¿no es cierto? Y después de muchos años de meterle plata como locos al sistema científico, no pasaba nada. Creaban conocimiento, sí se creaba conocimiento, pero no había un impacto significativo en la producción. Ellos trataban de vincular, ¿no es cierto?, dónde invirtieron y qué pasó con ellos. Y se dieron cuenta que estos académicos eran señores curiosos. Y se creó todo el concepto del ivory tower, la torre de marfil, ¿no es cierto?, el conocimiento por el propio objetivo del conocimiento. Y eso no necesariamente significa que eso fluye hacia el mundo de las empresas, de la producción, de la innovación. Y por eso vino un senador que fue candidato a la República, Dole, que hizo con otro senador el Bayh-Dole Act. Y dijeron: voy a hacer una apropiación de las platas públicas a nivel privado, y se lo voy a dar la propiedad intelectual a las universidades, y que las universidades lo compartan con los académicos. Y así surge entonces el segundo modelo, y así se mantiene este modelo de Science Push, pero con propiedad intelectual, Bayh-Dole Act, tratando de generar lo que llamaron ellos los académicos de Ferrari, que iban a crear los Silicon Valley, y algo de eso funcionó. Pero la verdad es que eso funciona, digamos, firme, porque además el gobierno norteamericano le mete cualquier cantidad de plata en defensa, y buena parte de esa investigación se canaliza a través de ese proceso. Y nosotros no podemos para nada tomar esto. De hecho, ellos hacen un spin-out por cada $100 millones de inversión en investigación.
imagínense, nosotros podríamos hacer 6 empresas al año en el Chile. Imposible. Entonces, algunos dijeron, no señores, hay que cambiar esta historia. Lo que hay que hacer es generar un demand pool. ¿Ah? Y lo que hay que promover no es darle plata a la ciencia, y aunque le demos incentivos para comercializar tecnología, lo que hay que hacer es que hay que empezar a trabajar en las empresas, tratando de que las empresas entiendan el rol de la tecnología en las estrategias de negocio. Y ahí surgen conceptos como el Open Innovation, ¿no es cierto?, de Chesborough, donde dicen, las empresas no necesitan ellas crear internamente sus grandes centros de investigación y tienen que ser capaces de vincularse con la oferta de investigación y poder captar a través de contratos de research, contract research agreement, ese tipo de capacidades para sus negocios. Y al final, este modelo, claro, genera un poquito más de impacto en el mundo de los negocios. Hay un puente, tú mencionabas, se mencionaba que hay un puente que cruzar, que es la barrera cultural entre la universidad y la empresa, que no es nada de menor, y por lo tanto ese vínculo no ocurre para nada de forma espontánea. Y ahí se requiere una cantidad de construcción de capital social tremendo, que no ocurre en 5 minutos, toma años. Países como Australia, Finlandia, lo han hecho sistemáticamente a través de la promoción de consorcios, universidad, empresa, instituto, y después de 10 años empiezan a verse frutos muy importantes en saltos en términos de innovación, productividad a nivel de las empresas. Un modelo que se piensa que es muy relevante y que de alguna manera tiene algún vínculo con el demand pool, pero un poquito más complejo, es pensar que el proceso de innovación ocurre fundamentalmente en la empresa, y estamos convencidos que así es, ¿no? Ocurre fundamentalmente en la empresa y está muy vinculado al proceso analítico de diseño de productos. Y digo diseño, el tema del diseño es un tema central porque tiene que ver con la capacidad de entender cuáles son las verdaderas necesidades del cliente que va cambiando, además en un cambio tecnológico, de paradigma tecnológico, donde los medios para llegar y vincularse con los clientes se van modificando. Entonces, a través de ser capaces de ir modificando mis productos y mis procesos y ir llegando así hasta el mercado, en este nivel, a nivel del desarrollo de productos y del diseño, yo me encuentro que tengo problemas que no puedo resolver con las tecnologías tal como están hoy día. Y no se trata muchas veces, y la mayoría de las veces, de ir a inventar tecnologías nuevas, sino que se trata básicamente de cómo yo integro las tecnologías disponibles y el conocimiento disponible de una manera diferente. Entonces ahí es donde surge la necesidad de ir un poco al mundo a ver la base de conocimiento disponible, y más aún, uno se da cuenta que ese conocimiento codificado, Gastón hablaba de lo que es la diferencia entre el conocimiento codificado versus el conocimiento tácito. Buena parte de la innovación ocurre con la acumulación de conocimiento tácito, no de personas individuales, sino de equipos, y que no son todos partes de una misma organización. Entonces, en ese proceso uno necesita vincularse con gente a veces científicos. Uno los trae a mirar sus problemas y les plantea desafíos, y en esa interacción de ida y vuelta uno logra resolver ciertas barreras. Yo mismo tengo experiencias, algunas exitosas y otras muy fallidas, porque nos quedamos con los tecnólogos. Me tocó, por ejemplo, enfrentar el desafío de desarrollar la merluza española como acuicultura. Invertimos varios millones de dólares y fracasamos. Y después, cuando uno hace el análisis, es que nosotros nos quedamos a este nivel, hasta acá. No reconocimos que había problemas fisiológicos que requerían un profundo conocimiento científico y que el enfoque de prueba y error era carísimo y no nos iba a permitir llegar a puerto. Y no hicimos el puente hacia el mundo científico. Y perdimos todo el proyecto. Todavía no se reabre el tema, porque gastamos como 5 millones de dólares, de volver a cultivar la merluza española.